la creación, porque en la creación, a través de todas las cosas hechas, podemos conocer a Dios, y también pienso que por esa razón Abraham entendió por las cosas hechas que el Dios que se estaba revelando y que le prometía descendencia, un hijo, una descendencia, pudo llegar a la conclusión de que Dios era poderoso para traer a su hijo si es que moría. Y bueno, luego continuamos con estos dos versículos que son el 20 y 21. Hablan de un tema en común, la historia de Isaac, que es este hijo de Abraham, y la historia de Jacob. Ambas historias parece que mencionan un tema en común, que es la bendición que ellos dan a sus descendientes. Voy a leer los versículos 20 y 21. Dice Hebreos 11, 20 y 21. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Estos dos personajes tienen en común el tema de la bendición. Ellos expresan o declaran una bendición para sus descendientes. En el caso de Isaac lo hace para sus dos hijos, Jacob y Esaú, y en el caso de Jacob, que luego Dios le cambia su nombre a Israel y es el padre, o uno de los padres de la nación, o es el que le da el nombre a la nación, bendice a los hijos de José, a Efraín y Manasés, que alguna vez también lo estudiamos. Y me quiero centrar un poquito en esto, en el poder de la bendición, el poder de la bendición. La bendición está basada, creo que, en dos cosas. Son las que puedo pensar en este momento, pero una bendición otorgada a alguien tiene que estar basada primero en una revelación previa, estas dos historias, ahorita vamos a meternos un poquito a las historias, no tienen que ver con los deseos. En el caso de Isaac, que bendice a sus hijos Jacob y Esaú, no tienen que ver con su deseo para con sus hijos. No tiene que ver tampoco con una adivinación diciendo, pues espero que te vaya bien, hijo, que tengas muchos descendientes, que Dios te prospere. No está basado en una expectativa personal para con sus hijos, sino está basado en la revelación previa que Dios había hecho a Abraham, y también la confirma con Jacob. Dios se da a conocer a Jacob en esa escena donde él se duerme y ve una escalera, que no son ovnis, por cierto, y ve ángeles, y Dios le habla pues a Jacob. Está basado en esta revelación. Y la otra es que esta bendición que Jacob hace para con sus hijos tiene que ver con autoridad. Dios le da autoridad a Jacob para declarar esas palabras para con sus hijos. Entonces pienso que el poder de esta bendición tiene que ver con la revelación de Dios y tiene que ver con la autoridad que Dios le dio como padre a Jacob y pues a Isaac, primero, y luego a Jacob. Ahorita regresamos a un versículo en el Nuevo Testamento, pero voy a leer unos versículos, espero que me sigan. Estamos en Génesis, vamos a Génesis 25, 22. Espero no tardarme mucho en estos versículos, pero en la semana ustedes pueden repasar estas historias y revisar los detalles de ambas historias, la de Isaac con sus dos hijos, Jacob y Esaú, y luego la de Jacob con los hijos de José. Miren, en el versículo Génesis 25, 22 está la historia del nacimiento de Jacob y Esaú, gemelos, alrededor del año 2000 a.C., y había ya una lucha en el vientre de Rebeca antes de que nacieran. Y dice así el versículo 25, 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo?
y fue a consultar a Jehová. Vean esto, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esa es una revelación de parte de Dios. El mayor servirá al menor. Y después viene el nacimiento, en los días del cumplimiento del tiempo para que nacieran, y dice el 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, estaba agarrado de la pierna o del pie o del tobillo de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces, son gemelos, pero son diferentes, tienen diferentes características. Esaú es rubio, pero también rojizo, su cabello como, ¿cómo se dice? Cabello rojizo, y es velludo, mientras que Jacob parece ser que es lampiño. Bueno, no parece ser, más adelante lo confirma que es lampiño. Y luego viene la historia de Jacob con una naturaleza quizá de tomar ventaja. Era pelirrojo Esaú, viene de cazar, estaba más apegado a su papá Esaú. Jacob estaba más apegado a su mamá, más de caza. Esaú era cazador, trae su casa, está cansado del camino, y Jacob le presenta en el camino de regreso una deliciosa sopa de lentejas, que nadie se puede negar a ella. Entonces, lo mejor que tenía Esaú a la mano era su primogenitura, la menosprecia, dice, pues ahorita lo que me importa, lo que quiero y se me antoja es ese plato de lentejas, y es lo que necesito. Mi progenitura, quédatela, no me importa. ¿Para qué me va a servir mi primogenitura? Son las palabras de Esaú, y en ese momento le vende su primogenitura. Entonces, vean cómo la revelación de parte de Dios de que el mayor servirá al menor empieza a tomar forma, pues es algo que ya está escrito, y simplemente se dan los eventos para que suceda. Y más adelante, años más adelante, en el capítulo 27, si quieren voltear ahí en Génesis, Isaac ya es viejo. Dice el 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él responde, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Esa era la bendición del primogénito, y Jacob se la quiere otorgar a su hijo primogénito Esaú. Es diferente a la revelación que Dios le había hecho a Rebeca. Y después viene toda esta historia que no vamos a ir a través de ella, pero hay algo interesante que Dios lleva a Jacob. Bueno, el texto de Hebreos dice, regreso a Hebreos rápido, pero no lo pierdan, el otro texto de Génesis dice, por la fe bendijo Isaac a Esaú, Jacob, otra vez, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La fe no tiene que ver con nuestros sentidos. La fe, por eso les digo que es un ámbito desconocido, porque tiene que ver con la falta de nuestros sentidos, con la falta de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro gusto, de nuestro tacto, cosas que no entendemos, que no vemos, que no calculamos, que no recibimos información sobre eso. Entonces la fe
puede activarse o la fe puede ejercerse o ejecutarse. Descansa y confía solamente en lo que Dios ha dicho, aunque veamos o sintamos o toquemos o veamos cosas diferentes o nada veamos. Entonces Dios lleva a un punto a Jacob en que no puede confiar en sus sentidos completamente. Sus ojos ya no ven, ya no sirven por su vejez. Y luego, entre Rebeca y Jacob, se encargan de engañar a su padre respecto a los otros sentidos. Luego leen la historia, pero Jacob se disfraza de Esaú, se pone vello adicional en sus manos. Entonces Jacob dice, pues mi papá va a tocar, la comida la va a hacer mi mamá como le gusta a mi papá. Y entonces Isaac tiene duda y dice, ¿quién eres, hijo mío? Y bueno, también viene una serie de mentiras de parte de Jacob. Y Jacob dice en el versículo 19, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Y Jacob quiere esa bendición de primogénito. Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Es otra mentira. Isaac dijo a Jacob, 21, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Tiene duda, ejerce su sentido del tacto y la duda se disuelve por lo menos tocando la mano o el brazo, pensando que es Esaú porque Jacob se disfrazó. Y luego el 22 dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, ahí está ejerciendo el sentido del oído, pero las manos son las manos de Esaú. Entonces, su oído también es engañado. Entonces ya llevamos sus ojos inhabilitados, su tacto engañado, su voz también engañada, o más bien su oído, por la voz no distingue la voz o es engañada su oído. Y luego el 25, respecto a la comida, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. El gusto también fue engañado porque cocinaron de acuerdo a lo que Esaú hubiese cocinado. Y luego el 27 nos falta el sentido del tacto, del olfato, perdóname. 27 dice, Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos, porque también se había puesto las vestiduras o el vestido de Esaú, entonces olía a Esaú. Y el versículo 27 nos dice la bendición en cumplimiento de la revelación que Dios había hecho. Y entonces dice, le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Esa es la bendición de primogénito que le correspondía a Esaú, pero Esaú había menospreciado esa bendición y la revelación de parte de Dios había sido que el mayor iba a servir al menor y aquí simplemente se ejecuta de alguna manera y es el cumplimiento de esa revelación. Entonces dice el texto que por fe Jacob es bendecido por Isaac respecto a cosas venideras. Estas cosas venideras que Jacob le declara, que Isaac le declara a sus hijos, tienen la idea de esperarlas, de tener la expectativa de que se realicen. Es algo que tiene que ser, es algo que va a suceder. Incluye sufrimiento que tiene que ver con la idea o el sentido de propósito.
incluye un propósito en esa bendición o en esas cosas venideras. Tiene que ser así. Lo que Isaac con lo que bendice a su hijo Jacob en calidad de primogénito son las grosuras de la tierra, abundancia, que los pueblos le van a servir, que sus hermanos le van a servir, que van a ser malditos los que le maldijeren y que van a ser benditos los que le bendijeren. Entonces, Esaú lo que recibe después, y ustedes conocen la historia después, de que Esaú se entera, se enoja, quiere matar a su hermano, están enojados, creo que son 20 años hasta que se vuelven a ver y se abrazan, evidenciando también pues perdón y restauración. Esaú recibe una bendición menor, una bendición modesta. Y lo que me llama la atención de esto, porque vamos a acabar luego en un versículo del Nuevo Testamento, es que dice el versículo 35, del 35 al 37 de acá de Génesis 27, se los voy a leer y avanzamos. Dice 35 al 37 dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora he tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti, hijo mío? Y Esaú respondió, padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y le da una bendición modesta. Pero el punto es de que el mismo Isaac no pudo revertir la bendición que le había dado a Jacob. Recuerden este punto, porque tenía la revelación de parte de Dios y la autoridad, y con esa autoridad, él bendijo a su hijo Jacob y ya no podía quitársela. No podía decir, está bien, me equivoqué, ahora queda revertida esta bendición para Jacob y ahora se la regreso a Esaú o se la doy a Esaú. No pudo hacer nada al respecto, ya estaba declarado, ya estaba hecho. Y vean este versículo en Efesios 1. Quiero irme un poquito a Efesios 1, 3. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Efesios 1, 3. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Quién dice yo por allá? ¿Es qué? Efesios 1, 3. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ajá. Estas 2 historias de Isaac bendiciendo a Jacob como primogénito y Esaú, aunque Esaú había nacido primero, pero Jacob recibe la bendición y entonces se cumple con autoridad. Isaac bendice a sus hijos y se cumple lo que Isaac les está diciendo, porque lo hace basado en una revelación de Dios y basado en la autoridad que Dios le da a él como padre. Esta historia de Isaac. Y luego la historia que continúa en el versículo 21, que es Jacob bendiciendo a los hijos de José, Efraín y Manasés, son ilustración de una verdad poderosa espiritual para nosotros en tiempos de la iglesia. Dice Efesios 1:3 que Dios ya nos bendijo y nos bendijo con bendiciones espirituales. ¿Sí? En toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y este es el ámbito desconocido para muchos creyentes.
el ámbito espiritual que se nos ha otorgado en Cristo. No podemos ir al Antiguo Testamento y tomar este tipo de historias. Como decía Tim la semana pasada, no se escribieron para nosotros, es decir, nosotros no somos Abraham, no somos Jacob, no somos Isaac, no somos Moisés, no somos el pueblo de Israel. Pero sí podemos aprender de esas historias, y de hecho las historias del Antiguo Testamento ilustran las verdades del Nuevo Testamento. Repito esto, las historias del Antiguo Testamento ilustran verdades del Nuevo Testamento. Y estas dos ilustraciones que tenemos de Isaac y de Jacob, que actuaron en fe sin tomar en cuenta sus sentidos, engañados o inhabilitados, les quedó la fe basada en una revelación y en la autoridad que Dios le dio. Dios nos ha dado cosas en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, entramos o somos habilitados para vivir en una vida de fe, pero no basada en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que olemos, en lo que palpamos o percibimos con nuestros sentidos, sino es completamente otro ámbito, es el ámbito espiritual. Y ahí hemos sido ricamente bendecidos. Ahorita me voy a meter un poquito más rumbo al final o para terminar en ese tema de Efesios 1:3. Regresando a Hebreos 11, el versículo 21 dice así: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob se convirtió en Israel. Él tuvo que aprender a negarse a sí mismo de alguna manera, que esa naturaleza de suplantador, que es lo que significa Jacob, o una persona que toma ventaja sobre otra, Dios le cambió el nombre a Israel, porque ahora Israel significa Dios lucha, y ilustra muy bien el cambio de naturaleza. Cuando nacemos de nuevo, nuestra antigua naturaleza ha sido crucificada con Cristo, lo que somos en nosotros mismos está inhabilitado, y ahora Dios es el que puede vivir su vida en nosotros. Por eso Israel significa Dios lucha, porque él tuvo un cambio en esa naturaleza de alguna manera, y el golpe que tuvo en esa lucha con el ángel Jacob, que lo dejó inhabilitado en su pierna, que le tuvo que estar cojeando desde esa lucha con el ángel, era un recordatorio diario. Imagínense cojeando todos los días, a cada momento no poder tener al 100% su pierna. Era un recordatorio diario de su dependencia de Dios, y le empujaba o le animaba de alguna manera a vivir por fe, a recordar: no lucha Jacob no más, sino ahora lucha Dios. Dios es el que puede vivir su vida en nosotros. Y este Jacob, que cambió su nombre a Israel, Dios le cambió su nombre, dice: al morir, o en proceso de morir, o muriéndose, es la traducción, Jacob muriéndose, bendice a los hijos de José. Y esta historia también es interesante, les pido que después la puedan leer en el capítulo 48 de Génesis, que José en Egipto, Jacob fue llevado a Egipto con toda su familia. Los israelitas llegaron a Egipto por razón de José, les hizo lugar ahí en Egipto. José llevó a sus dos hijos nacidos en Egipto, Efraín y Manasés, para que su padre Jacob los bendijese. Entonces, la forma de bendecir era poniendo la mano derecha. Ustedes están viendo al revés, pero esta es mi mano derecha. La mano derecha se ponía sobre el hijo primogénito, o la bendición principal de la mano derecha era sobre el hijo primogénito,
Y de esa manera José, delante de su padre, le presenta a sus dos hijos. El mayor, que era Manasés, lo pone frente a la mano derecha de su padre, y el hijo menor, Efraín, lo pone accesible para la mano izquierda de su padre. Y entonces, con toda intención, Jacob cambia las manos para que su mano derecha esté sobre el hijo menor. Parece que se repite un poco la historia, pero de otra forma, de que la bendición importante es para el hijo menor. Y entonces, cuando José se percata de este cambio de manos, dice que le desagradó y le dice a su papá: así no es, papá, porque su padre ya también era ciego. Y entonces su padre le dice: no, así como lo estoy haciendo, así es. Y esa bendición también se ejecuta o se lleva a cabo con autoridad por revelación a los hijos de José. Y el hijo menor, que es Efraín, se convierte en un pueblo poderoso. Más adelante lo menciona como un pueblo guerrero, que es fuerte. Incluso al pueblo de Israel, en algunas ocasiones se le llama Efraín, porque era una tribu Efraín destacada. Y la bendición también tiene que ver con, ¿nunca han escuchado ustedes una tribu de José? En el mapa nunca van a encontrar una tribu de José. Cuando Josué llega a la tierra prometida y reparten la tierra de Canaán, nunca hay una tribu de José. A José le tocan doble territorio. Un territorio es para su hijo Efraín y otro territorio es para su hijo Manasés. Entonces, José, a través de sus hijos, tiene una doble presencia, por decir, en los territorios de Israel en Canaán. Entonces, para ir rumbo al final, estos dos ejemplos de Isaac y de Jacob bendiciendo con autoridad y basada en revelación, no tienen nada que ver con un deseo personal para con sus descendientes. No es una adivinanza que ojalá que te vaya bien, sino es una revelación de Dios y no se puede cancelar porque está basada en revelación y en autoridad. Pablo nos enseña en 2 Corintios 5:7 que el creyente no andamos por fe, pero no andamos por vista, sino por fe. Justamente trayendo esas ilustraciones del Antiguo Testamento a la vida cristiana. Y José, dice el versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. También José, muriéndose, fue el que de alguna manera mencionó la salida, y esa palabra salida del versículo 22 de Hebreos 11 es la palabra éxodo. Éxodo. José mencionó el éxodo antes de que sucediera. Por fe él creyó y dio un mandamiento acerca de sus huesos para que no se enterrasen en Egipto, sino se enterrasen allá en la tierra de regreso cuando salieran de Egipto. Entonces, estas tres historias que son parte de lo que de los hombres o de las familias que se conocen como los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, principalmente los tres, Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas de la nación de Israel. Son ilustraciones acá en Hebreos 11 respecto a andar por fe, de entrar en ese ámbito donde no entran o donde no están involucrados los sentidos, sino está involucrada la autoridad y está involucrada la revelación de parte de Dios. Y el creyente, en el Nuevo Testamento, si bien hay una cosa que permanece para con nuestros hijos, que es nosotros podemos bendecir a nuestros hijos porque tenemos la autoridad de parte de Dios como padres de familia, y hemos de bendecirlos, pidiendo a Dios dirección, conociendo sus talentos, alentando a desarrollar los talentos, a confiar en Dios y bendecirlos constantemente. Dice el texto
Bueno, Moisés yo creo que lo continuamos ya la próxima semana, pero a los que no habían estado antes, al introducirnos en Hebreos 11, les quiero recordar que este Hebreos 11 está en medio de dos versículos que le dan también sentido a toda esta historia, que es el versículo Hebreos 10:39. Y del otro lado, o sea, 10:39 está antes de la historia de los hombres de fe y mujeres de fe, y el 12:2 está al final o después de la historia de Hebreos 11, como enmarcando todas estas historias de fe. El 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe no es acerca de nuestras aspiraciones personales, no es acerca de nuestro deseo para con nuestras familias, no es acerca de lo que deseamos para nuestra vida. No está basado en nosotros mismos. La fe no tiene que ver con nosotros mismos. Tiene que ver, según 12:2, en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es para preservación del alma. Mientras estamos de paso en esta tierra, somos ciudadanos del cielo y hacia allá vamos, y esa es nuestra expectativa. Es para preservación de nuestra alma y es puesto los ojos en Jesús, porque todas estas historias tienen que ver con Él. La fe no es acerca de mí, no tiene que ver conmigo, con mi esfuerzo de creer, con mi esfuerzo de portarme bien, con mi capacidad para hacer algo para Dios. No es de lo que tú le puedas dar a Dios o de lo que puedas ofrecerle a Dios. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino la fe tiene que ver con lo que nosotros somos en Él. Tiene que ver con lo que Jesucristo ha hecho y lo que nosotros como creyentes, como nuevas creaciones, somos en Jesús. De eso se trata la fe. Y nuestra incredulidad viene cuando desconocemos lo que somos en Cristo o cuando sabiéndolo no confiamos, no lo creemos. Preferimos basarnos en lo que vemos, en lo que a nivel físico podemos entender acerca de la vida. Pero si actuamos en base a nuestros sentidos, la fe no puede ejecutarse, no tiene forma de activarse, por decirlo de alguna manera. Tenemos que prescindir de nuestros sentidos para que la fe pueda tener sentido. Y se trata de lo que Él ha hecho, de lo que nosotros somos en Él y de lo que nosotros tenemos en Él. Por eso Efesios 1:3 tiene mucho sentido, de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ese es nuestro ámbito de caminar en esta vida. En Él, y concluyo, en lo que Él ha hecho, en lo que Jesucristo ha hecho, está nuestra seguridad. En lo que Jesucristo ha hecho y en lo que nosotros somos está nuestra identidad. Lo que tú eres está en Él. En Él está nuestra esperanza. En Él está nuestro futuro. En Él está nuestra paz. En Él está nuestra libertad de pecado. Él da esfuerzo alcanzado y su misericordia es nueva cada día. Y esta bendición que tenemos de Él, ilustrada por las historias del Antiguo Testamento, es una bendición basada en autoridad. Si Él lo ha hecho y Él lo ha dicho, no hay nada ni nadie que lo pueda revocar. Y está basada en la revelación ahora que tenemos en las Escrituras. Está escrito, Él lo ha dicho y Él lo ha hecho. Y esa bendición es sobre la que descansamos. Muchas gracias a todos. Si Dios quiere, podemos continuar la próxima semana con Moisés y el resto de la historia del capítulo 11. Yo creo que hacemos una oración. Oramos y después continúas. Abraham, por favor. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque no está en nosotros enseñar o entender o transmitir información, sino está en tu espíritu
enseñarnos las profundidades de tu palabra, el poder de las verdades de las Escrituras. Te pedimos que al estudiarlas juntos, como lo hacemos constantemente, tu Espíritu Santo continúe impulsándonos hacia creer, y al creer, que nuestra perspectiva sea transformada respecto a la vida, respecto al porvenir. Gracias por esta reunión, por todos los que están presentes. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, Rafa. Y pues gracias a Dios por su palabra y gracias también, Rafa, por compartir este mensaje. Muy bien, pues ya para terminar, vamos a tomar el último tiempo con este último canto y cedo nuevamente el tiempo a Héctor y a Fer Buenrostro para terminar con este último canto. Eso. Vamos a alabar a nuestro Dios. Digan los que esperan en Dios, esperaremos en Dios. Nuestro fuerte libertador, Dios Muy bien, muchas gracias por este último canto. Pues gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido reunirnos nuevamente y pues simplemente me gustaría terminar con una oración
para cerrar este tiempo y entonces sí poder tener un poco de tiempo de compañerismo. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente las gracias por este tiempo, gracias porque nos permite reunirnos como iglesia y tener un tiempo también con los hermanos en el que podamos aprender y fortalecernos, y gracias porque tenemos la palabra tuya con nosotros. Te damos gracias porque podemos seguir teniendo un buen tiempo. Aún con esta situación, te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellas personas que puedan padecer de este virus, que tú les puedas sanar. Así también te pedimos por la economía de nuestro país y en general del mundo. Te pedimos también por este tiempo, que también pueda salir pronto, que podamos pasar esta situación. Y pues te pedimos por la semana de cada uno de los hermanos presentes, y te damos gracias por este tiempo también que pudiste tener también con nosotros. Te damos las gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a reactivar el audio. No sé quién saludar. Listo. Gracias, Héctor y Liz y Fer. Gracias a Dios. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Saludos, felicidades a Nati. Feliz cumpleaños, Nati. Birthday to you. Hasta luego. No. Tenemos chistes. Tenemos Cheesecake, cheesecake. Ay, queremos cheesecake feliz. Aunque sea stevia, así para aventar así al cielo. Muchas gracias. Gusto de verlo. Gracias, Nati. Pásatela bien. Saludos a Mari Coco, Saludos. a los Ramírez, Jorge Dulce, Viviana, Víctor. Gracias, bendiciones. A ver, saludos. Bye, Rafa. Felicidades, Natalia. Felicidades a Nati. Felicidades a Natalia. También. ¡Feliz cumple! Saludos a Paco Jessy, a Checo Ibarra, a Rocío, a Rito, a Ay, qué Betty, linda, a Nati. Joshua. Pasen una linda semana. Cuídense. Que estén bien. También. Hola. No comer y todas. Hola. Un beso. Sí, ya se fue. Feliz cumpleaños. Ya salieron todos. Que se mejoren algo. Ahí necesito hacer mucho. Saludos. Saludos a todos. Buena semana. Buena semana. Tienen Moto Z2 Play. Soy yo. Son. ¿Quién es yo? Ya, ahí voy, Oscarín. Hola. Felicitaciones a Natalia. Sí, ya. Hola. ¿Cuál? Va a haber fiesta Saludos virtual. poquito también. Unas
Unas palabras de la quinceañera, o un brindis del padrino o del papá, no sé. Se dicen cerradañitas. Nati, ¿dónde va a ser la fiesta? En la sala, en el techo, en la cocina. No, pues vamos a ir a comer con mis amigos. ¿Van a qué? Y esta va a ser en la sala. Esto va a ser en la sala. ¿Qué? Sala. ¿Qué hora? Pues ahorita ya nos vamos a ir con mis abuelos. Pronto. Pero a ver si se puede hacer una reunión con Zoom que invité a los jóvenes de la iglesia de Ecuador. Ahí les mando el link a ver si quieren platicar un rato, jugar algo, no sé. ¡Feliz cumpleaños! No es un globo, nada. Excelente semana para todos. Igualmente. Buen día. Encerrados. Saludos a todos. Bye. Hola, Felices cerradanitas. hola. Hola, Isabela. Hola. A mí, Isaac. Saludos, Coco Mari. Hola, saludos. Hola. Gusto en verla. Igualmente. Felicidades, Nati. Gracias. Saludos, Cora, Isabel y... Saludos. Felicidades a Natalia. Saludos, Mirna. Gracias. Saludos, Feliz Adriana. cumpleaños, Nati. Saludos, Dulce. Salieron padres las alabanzas. Gracias, Héctor y Fer. Hola, Fer. Sí. Ya necesitamos batería en la iglesia. Saludos, Jared, Carlos, Víctor, Oscarín. Feliz encierro. Muchos saludos, hermanos, y muchas felicidades a Nati. Feliz cumpleaños. Hola, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Qué onda? Ay. Prenda Mara. Cerrada. Está dando vuelo. Muy bien. Gracias. Ramírez, que estés muy bien, Ramírez. Igualmente. Igualmente, hasta luego. Adiós. Bye. Bye, bye. Vic, yo creo que ya puedo dejar de grabar. Ya se fue Víctor, ok. Ya puedes.